Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Diego Portales. Él pasó a la historia por ser uno de los hombres que logró establecer el orden en Chile tras años de conflictos y de tensiones políticas, convirtiéndose en uno de los líderes conservadores de su época, siendo descrito como un comerciante arriesgado y un ministro bastante valorado por los miembros de su propio partido, además de ser muy admirado por sus partidarios. Pero también es visto por muchos como un personaje indeseable por jugar con los sentimientos de su última pareja amorosa. Esta biografía es realizada por petición de Alexa Wolf, Connie Polanco y Álvaro Sotomayor. Diego José Pedro Víctor Portales y Palazuelos nació el 5 de julio de 1793 en la ciudad de Santiago, en la Capitanía General de Chile. Fue hijo de José Santiago Portales y Larraín y de la esposa de este, María Encarnación Fernández de Palazuelos y Martínez de Aldunate Acevedo Borja. El matrimonio tuvo 23 hijos en común, siendo Diego el segundo hijo varón de la pareja. El niño era descendiente de españoles, más en concreto de castellanos y de vascos, aparte de que tiene un interesante linaje, descendiendo por parte de ambos padres de la nobleza española. Por vía paterna era descendiente de los condes de Villaminaya y de los marqueses de Tejares y de la Pica, mientras que por vía materna era descendiente de la conocida familia Borja. Es más, se dice que su madre fue una de las tantas descendientes que llegó a tener el famoso Papa Borgia, Alejandro VI. La familia Portales y Palazuelos está muy bien posicionada dentro de la sociedad de Santiago, aparte de ser una familia un tanto adinerada. Su padre, José Santiago, era superintendente de la Real Casa de la Moneda de Santiago, algo que le permitía a la familia el poder llevar una vida bastante cómoda. Durante sus primeros años de vida, Diego recibió una educación privada en su propia casa, gracias a la buena posición de su familia, aunque pronto mostró un gran interés hacia la milicia, cuando su hermano mayor, José, inició su formación militar, con motivo de la gran preocupación que se vivió por aquel entonces, ante la primera invasión que llevaron a cabo los ingleses a la ciudad argentina de Buenos Aires, en el año 1806. Cuando el muchacho tenía 14 años de edad, él inició sus estudios en el Colegio Carolino de Santiago, pero durante esta nueva etapa de su vida se vivió una gran agitación, tanto social como política, con motivo de la lucha por la independencia de Chile, una causa a la que se unieron distintos miembros de su familia, aunque en un principio Diego permaneció ajeno a tales levantamientos independentistas, pero sí sería testigo de cómo su padre y algunos conocidos suyos acabaron siendo exiliados en el archipiélago de Juan Fernández por participar activamente en aquella lucha, algo que ocasionó que su madre, María Encarnación, se convirtiese en una mujer bastante conocida en Santiago por reclamar ayuda públicamente para poder mantener a sus 23 hijos, siendo vista como una mujer decidida y valiente, que haría lo necesario para sacar a su familia adelante ante el exilio temporal de su marido. En medio de aquellos cambios políticos y sociales, Diego inició sus estudios de leyes en el Instituto Nacional de Chile, pero el muchacho apenas prestaría atención a los estudios, algo que descontentó bastante a sus padres, los cuales habían puesto grandes esperanzas en él. Por esta razón, tras estudiar tan solo un año allí, empezó a trabajar en la Casa de la Moneda junto a su padre, teniendo para entonces 21 años de edad.
Portales mostró cierto interés por aquel nuevo trabajo, llegando a tener amplios conocimientos sobre docimasia, es decir, el conocido arte de ensayar los minerales, algo que le permitiría escalar puestos dentro de la Casa de la Moneda, hasta obtener el cargo de ensayador en el año 1817. Aquel ascenso le permitió el poder ganar más dinero y el ahorrar todo lo posible con el propósito de pedir la mano en matrimonio de su prima Josefa Portales y Larraín, de la cual llevaba años profundamente enamorado y ardía en deseos de casarse con ella. Gracias a aquel cargo que logró conseguir, la familia Portales y Larraín permitió aquel compromiso entre primos, casándose así con su amada Josefa el 15 de agosto de 1819, teniendo para entonces él 26 años de edad en el momento de la unión. Aquel matrimonio sería descrito como muy feliz y apasionado, mostrándose Diego como un hombre profundamente enamorado que estaba deseoso de formar una gran familia con su esposa, llegando a tener rápidamente 2 hijas, que murieron a una edad demasiado temprana. Mientras su esposa iba alumbrando a las hijas que tuvieron en común, Portales inició sus andanzas en el mundo del comercio y de los negocios para ampliar las ganancias que percibía la familia, además de mantener su cargo dentro de la Casa de la Moneda. Pero aquella burbuja de felicidad explotó cuando su esposa Josefa falleció en el año 1821, posiblemente a causa de las complicaciones de su último parto. La muerte de su mujer fue demasiado dolorosa para Diego, debido a que había perdido a la mujer que más amaba, habiendo compartido con ella tan solo 2 años de casados. Aquel profundo dolor llevó a Portales a sufrir de una serie de crisis existenciales donde se replanteó su vida y su futuro. En un primer momento, él pensó en abandonar todo y hacerse sacerdote, pero después se replanteó esta decisión, debido a que él no estaba hecho para la vida religiosa, además de que había logrado entrar en el mundo comercial con cierto éxito. Así que finalmente decidió seguir con sus negocios y abandonar su puesto dentro de la Casa de la Moneda. Pero en cambio juró de que nunca más se volvería a enamorar ni a casar con ninguna otra mujer. Diego logra asociarse con el comerciante José Manuel Cea, formándose una compañía tanto en Chile como en Perú, que sería conocida como Portales, Cea y Cía, llegando esta a tener cierto renombre en la década de 1820. Portales se mostraría como un comerciante arriesgado y decidido, que tomaría una serie de decisiones bastante arriesgadas, con la intención de establecer importantes negocios no solo en Chile o en Perú, sino también con otros países del continente americano o incluso con Europa. En el año 1824, él decidió asumir una gran deuda que había contraído una empresa conocida como Casa Hewlett, Hermanos y Cía, la cual se había endeudado bastante durante el proceso de la independencia de Chile. Diego realmente pensaba que podría sacar beneficio a aquella empresa al asumir su deuda y su control, debido a que ésta se dedicaba al comercio de tabaco, de licor y de té, pensando que el negocio del tabaco podría aportarle importantes ingresos en cuanto la deuda estuviese completamente saldada, pero se equivocó, debido a que aquel estanco tan solo le traería más quebraderos de cabeza, al estar este negocio continuamente perseguido tanto por la política como por la sociedad de la época, debido a que pensaban de que los estancos afectaban al desarrollo económico del país, además de que existía un gran contrabando. El estanco tan solo le permitió el poder entablar relación con distintos gremios y sociedades,
además de establecer una serie de contactos con personajes destacados tanto del mundo de los negocios como de la política. Diego pronto se convirtió en un hombre bastante solicitado en distintos círculos sociales por su forma de ser, siendo así invitado a numerosas tertulias y fiestas de la alta sociedad chilena, donde Portales se mostraba ante los presentes como un hombre gracioso, pícaro y sin pelos en la lengua, algo que parece agradar bastante a distintos invitados. En una de estas tertulias conoció a Constanza Nordenfliegt, una adolescente que parecía seguirle el juego y que mantenía con una serie de conversaciones subidas de tono que harían ruborizar a muchas mujeres de la época, siendo sus conversaciones un tanto descaradas. Entre tertulia y tertulia, tanto Diego como Constanza empezaron a intercambiar miradas y sonrisas, siendo más que evidente la gran atracción que había entre ellos. Finalmente, Portales pidió a Constanza el poder mantener una serie de encuentros privados en la casa de una conocida suya, iniciándose un apasionado romance secreto en el año 1823. Para entonces, él tenía 30 años de edad y ella 15. Aquel romance duró unos cuantos años, naciendo así los dos primeros hijos que tuvo la pareja, Rosalía y Ricardo, algo que ocasionó que su aventura amorosa acabase saliendo a la luz y que la familia de la joven exigiese a Diego el que se casase con Constanza. Pero Portales se haría el loco con esta situación, y pese a que prometió el casarse con ella en algún futuro, nunca cumpliría con aquella promesa, jugando durante toda su relación con sus sentimientos y haciéndole falsas promesas de matrimonio que nunca se llegaron a cumplir. Mientras iban naciendo los primeros hijos que tuvo con Constanza y salía a la luz todo aquel escándalo amoroso, Portales continuó con su vida como si nada, estando bastante presente en la sociedad chilena. Pese a establecer buenos contactos, Diego llegó a tener bastantes enemigos poderosos relacionados con el mundo de la política y de la justicia, debido a que por aquel entonces los estanqueros eran continuamente perseguidos por el gobierno y la sociedad, siendo llevados incluso ante los tribunales, quedando así los estancos bajo el poder del gobierno, aunque sus dueños y los socios podían seguir operando dentro de sus negocios y ganar cierto dinero con ellos, aunque siempre bajo la supervisión del gobierno. Pese a que su carrera como estanquero acabó siendo un verdadero desastre, Portales se fue adentrando poco a poco dentro de la política, llegando a ejercer distintas funciones dentro del Consulado de Santiago, hasta ser nombrado como cónsul, diputado suplente y miembro del Consejo Consultivo del Gobierno, adquiriendo importantes conocimientos sobre política, además de establecer interesantes contactos. La persecución a la que fue sometido Portales como estanquero provocó que junto a otros compañeros, socios y miembros de su gremio fundase un periódico conocido como El Hambriento, donde se dedicaron más bien a conspirar contra el gobierno liberal, convirtiéndose así Portales en uno de los precursores de una guerra civil en Chile que acabó estallando en el año 1829 entre el bando liberal y el conservador. Los liberales serían conocidos como los pipiolos, mientras que los conservadores eran conocidos como los pelucones, apoyando Portales y su círculo más estrecho a estos últimos. En medio de aquella guerra civil, el vicepresidente José Tomás Ovalle se convirtió de manera provisional en el nuevo presidente de la Junta del Gobierno de Chile, organizándose un nuevo gabinete del gobierno. Pero ante la situación social y política que se estaba viviendo por aquel entonces, pocos hombres se mostraron interesados en asumir una función dentro del gobierno,
En cambio, Portales sí estaba dispuesto a formar parte de aquel nuevo gobierno provisional, recibiendo de esta manera el cargo de ministro, recibiendo así las carteras de Interior, Relaciones Exteriores y de Guerra. 11 días después de su nombramiento, se libró la batalla de Lircay, la cual acabó con la victoria del bando conservador, estableciéndose así una república conservadora, donde Portales empezó a ganar cada vez más peso dentro del gobierno, asentando así las bases de un régimen basado en el autoritarismo. Durante el tiempo que desempeñó su cargo como ministro, Diego censuró la prensa liberal y persiguió a sus opositores. También apartó de sus funciones a algunos altos cargos militares que en su día fueron de gran importancia, especialmente si estos habían interferido en la política. Portales hizo cambios dentro de la milicia, restableciendo la academia militar. También se hizo famoso por lograr convencer a destacados hombres de la época para que se uniesen a su gabinete del gobierno o para que ocupasen altos cargos dentro de la milicia. Diego pronto se ganaría una gran fama como ministro en aquel gobierno provisional. Él decidió renunciar a su sueldo ante la gran deuda que había contraído el gobierno a causa de las continuas guerras que tanto estaban afectando al país. También se ganó el afecto de muchos otros miembros de su mismo partido, al ser descrito como un hombre que estaba completamente centrado en sus obligaciones como ministro, haciendo visitas sorpresa para inspeccionar los lugares que se encontraban bajo su control, para poder comprobar de que todo estuviese desarrollándose correctamente. También solía ser el primero que llegaba a su despacho y el último en irse, aparte de que se mostraba siempre dispuesto a ayudar a otros miembros del gabinete del gobierno. También favoreció a la Iglesia Católica, devolviéndola muchos de los bienes que ésta había perdido durante los conflictos que se vivieron en Chile en la década de 1820. Su cargo como ministro tan solo lo desempeñó por un año, pero durante todo este tiempo Portales quiso renunciar en varias ocasiones al considerar que ya había cumplido con sus labores de restablecer el orden en Chile, pero el gobierno no se lo permitió, siendo obligado a permanecer en su puesto hasta el mes de mayo de 1831. Aquel retiro de la política no duró demasiado, debido a que el 18 de septiembre de aquel mismo año salió elegido como presidente de la República de Chile el general Joaquín Prieto, siendo elegido Portales como vicepresidente del gobierno. Tras esta elección, Diego quiso renunciar a aquel cargo de nuevo, alegando de que no se encontraba capacitado para asumir tal puesto y que prefería volver a sus negocios. Pero su renuncia no fue aceptada por el Congreso, siendo obligado a ejercer como vicepresidente entre los años 1831 y 1833. Tras asumir la vicepresidencia, Portales intentó renunciar a su cargo en distintas ocasiones, pero el presidente Prieto no se lo permitiría, hasta que finalmente, en el año 1833, su renuncia como vicepresidente fue aceptada, trasladándose así a Valparaíso, donde ejerció como gobernador militar de dicho lugar y como comandante general de la Marina de Chile. Durante su mandato en Valparaíso, él se dedicó a perseguir a los criminales, surgiendo así las conocidas cárceles ambulantes, que serían tan famosas durante su mandato. También organizó una milicia cívica que estaría formada por ciudadanos armados de Valparaíso, los cuales se convirtieron en la autoridad de la zona y en un verdadero azote para los delincuentes de allí. Durante aquella época, Portales seguía gozando de una buena popularidad y muchos le consideraban como un político o gobernante bastante cualificado, algo que provocó ciertas rivalidades y tensiones
dentro del gobierno chileno, siéndose apartados algunos ministros de sus funciones ante las luchas de poder que se empezaron a vivir dentro del gabinete de gobierno entre los opositores y los partidarios de Portales. Durante su estancia en Valparaíso, Diego recibió la visita de Constanza Nordenfliegt, quien se había escapado de su casa para poder reencontrarse con Portales, manteniéndose la pareja relaciones íntimas, donde Constanza se quedó embarazada del tercer y último hijo que tuvieron en común, Juan Santiago. Pero una vez más, Diego no se mostraría interesado en casarse con Constanza y se negó a reconocer a aquel recién nacido, provocando que Constanza se sumiese en una profunda depresión al ver que el hombre que tanto amaba la utilizaba a su antojo. Pero aún así, ella siempre guardó la esperanza de poder casarse con él en algún momento, algo que jamás ocurrió. Ante las rivalidades que surgieron entre políticos y ministros, el presidente Joaquín Prieto pidió a Portales de que regresase a la ciudad de Santiago para poner algo de orden dentro del gobierno, recibiendo de nuevo en el año 1835 el cargo de ministro de Guerra y de la Marina de Chile. Una vez asumió de nuevo sus funciones dentro del gobierno, Portales asumió una política donde una vez más favoreció a la Iglesia Católica, además de que se centró en mejorar la Marina Mercante y la Armada de Chile, logrando ampliarla y reformarla. En el año 1836 se vivió la reelección de Prieto como presidente de la República de Chile, algo que le permitió a Portales el poder conservar su cargo dentro del gobierno. Por aquel entonces, Diego empezó a mirar con cierto recelo a la recién fundada Confederación Perú-Boliviana, considerándola como una amenaza para los intereses económicos de Chile, considerando esta unión como una gran competencia comercial. Por esa razón, convenció al presidente Prieto para que iniciase una serie de presiones sobre dicha confederación para disolverla. Pero el presidente de la confederación, Andrés de Santa Cruz, se negó en rotundo, algo que ocasionó que se iniciase una guerra contra la confederación, uniéndose la República de Chile al Ejército Restaurador de Perú, que eran peruanos que se mostraban en contra de la nueva confederación Perú-Boliviana, formando así ambos el Ejército Unido Restaurador o la Alianza Restauradora. Pese a que en un principio se planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo entre ambos bandos, Diego Portales no se mostraría satisfecho con tales negociaciones, ya que su verdadero interés era el desatar una guerra contra la Confederación, apoyando en todo momento la idea de iniciar aquella guerra, debido a que no solo vería a la Confederación Perú-Boliviana como un gran rival político, sino también como una verdadera amenaza para sus propios intereses económicos. Según avanzaban aquellas hostilidades, Portales se fue volviendo un hombre demasiado extremista que se negaba a escuchar cualquier cosa que estuviese relacionada con la posibilidad de establecer una alianza amistosa entre Chile y la Confederación o sobre una posible paz entre ambas naciones. Su extremismo no sería entendido por algunos miembros del gobierno, incluso por los soldados chilenos que no sabían los motivos exactos de por qué partían al frente, causando cierto desconcierto entre sus filas que acabaron en pequeños motines, siendo estos soldados rebeldes rápidamente ejecutados por su desobediencia. Portales depositó toda su confianza en algunos altos militares chilenos, como es el caso de José Antonio Vidaurre. Pero este hombre pronto sería contactado por los opositores liberales de Portales, los cuales le convencieron para que se uniesen a su causa y dar un golpe de estado en la región de Valparaíso. El 2 de junio de 1837, Diego se presentó en la ciudad de Quillota
en la región de Valparaíso, lugar donde había sido convocado por el coronel Vidaurre para inspeccionar a las tropas que supuestamente iban a partir hacia la guerra, siendo así inspeccionado por el ministro el batallón de Maipo. Pero mientras Portales pasaba revista a las tropas junto a sus acompañantes, el coronel Vidaurre dio una señal a una parte de su regimiento que se encontraba apartado, rodeando así tanto a Portales como a sus acompañantes en aquella visita, siendo así el ministro encerrado en un calabozo junto a uno de los miembros de su comitiva, el político y militar Eugenio Necochea Zaraza. La noticia de aquel motín y del encarcelamiento de Portales no tardó en llegar a algunas de las ciudades más importantes de Chile, pero esto causó cierto desconcierto al coronel Vidaurre, debido a que él esperaba que tanto las tropas como el pueblo se levantasen contra el gobierno. Preocupado por que aquel levantamiento no se desatase como él esperaba, dicho coronel obligó a Portales a escribir una carta a uno de los hombres de confianza del ministro, Manuel Blanco Encalada, donde le pedía de que no partiese a la guerra contra la Confederación y que se centrase en luchar dentro de su patria. Pero el militar y político Manuel Blanco Encalada ignoró por completo aquella carta que había sido escrita por Portales, un manuscrito que había redactado bajo la amenaza de ser asesinado con un arma de fuego. El coronel Vidaurre estaba realmente convencido de que las fuerzas opositoras obtendrían un gran apoyo por parte de los desconcertados soldados, que no sabían el motivo exacto de por qué parten al frente, y del pueblo que se mostraba bastante descontento con motivo de aquella guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Por esta razón, partió junto a sus hombres hacia la ciudad de Valparaíso, con la intención de enfrentarse contra las fuerzas de Manuel Blanco Encalada, creyendo así de que contaba tanto con el apoyo de algunos regimientos como el del pueblo chileno. El batallón de Maipó partió hacia la ciudad de Valparaíso, llevándose consigo encadenados tanto a Portales como a su acompañante Eugenio Necochea Zaraza, llegando así dicho batallón hasta el Cerro Barón en la noche del 5 al 6 de junio, lugar donde las tropas rebeldes se enfrentaron contra las de Manuel Blanco Encalada. Portales permaneció dentro de un carruaje mientras se libraba la batalla del Cerro Barón, quedando así bajo la vigilancia del militar Santiago Florín, que era el hijastro del coronel Vidaurre y uno de los impulsores de aquel motín. Durante el transcurso de la batalla, un mensajero llegó hasta el capitán Florín para darle un mensaje de parte de su padrastro, el coronel Vidaurre, donde le comunicaba la derrota del bando rebelde y donde se le ordenaba de que ejecutase a Portales. El ministro se había bajado a la fuerza del carruaje en el que se encontraba, mostrando ante sus captores una actitud un tanto vacilante. Uno de los soldados colocó su fusil frente a la mejilla izquierda de Portales, pero Diego forcejeó con aquel soldado e intentó arrebatarle el arma de entre las manos, algo que ocasionó que el fusil fuese disparado, arrancándole a Portales su dedo pulgar, además de que aquella bala le atravesó la mandíbula. Tras esto, Portales intentó huir de sus agresores, recibiendo así un disparo en la espalda, pero esto no le impidió de que siguiese intentando escapar, algo que impacientó demasiado al capitán Florín, que ordenó a sus hombres de que siguiesen disparando a Portales, recibiendo así Diego 2 impactos más en su cuerpo. Finalmente, aquellos soldados acabaron dándole muerte con sus bayonetas, convirtiéndose en una sangrienta escena marcada por el sonido de los bayonetazos y de los últimos quejidos de dolor que emitió el ministro, ya que aún permanecía con vida en ese momento,
muriendo así en la madrugada del 6 de junio de 1837, a los 43 años de edad, en Valparaíso, en Chile. Tras la derrota de las tropas rebeldes durante la batalla del Cerro Barón, el cuerpo de Portales fue encontrado por los hombres de Manuel Blanco Encalada, siendo así trasladado hasta la iglesia de la Matriz de Valparaíso, lugar donde su cuerpo fue embalsamado y expuesto por un mes, hasta que finalmente fue trasladado a la ciudad de Santiago, donde fue enterrado en la Catedral Metropolitana de Santiago, mientras que su corazón se quedó en Valparaíso. Tras producirse la muerte de Portales, muchos de sus opositores y aquellos que participaron en aquel motín fueron capturados y sometidos a procesos judiciales, siendo algunos de ellos condenados a muerte. La muerte del ministro también forzó de que Chile entrase definitivamente en guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, recibiendo así las tropas y el gobierno el apoyo del pueblo chileno, ya que muchos creían de que Portales había sido la víctima de una conspiración ideada por dicha confederación. La muerte de Diego sería especialmente sentida por Constanza Nordenfliegt, ya que pese a las humillaciones y el desprecio que sufrió durante toda su relación con Portales, ella siempre guardó la esperanza de casarse algún día con él, pero su muerte fue demasiado dolorosa para Constanza, la cual se sumió en una profunda pena que la debilitó tanto física como mentalmente, muriendo tan solo un mes después que su amado. En el año 2005 se llevaría a cabo unas reformas en la Catedral Metropolitana de Santiago, donde se tenía la intención de trasladar los restos mortales de algunos de los religiosos que se encontraban en dicho lugar, encontrándose así los investigadores con 2 ataúdes sin nombre, tratándose uno de ellos de Diego Portales, descubriéndose así de que su cuerpo se encontraba en buen estado de conservación. Diego fue una de las figuras que lograron organizar y establecer el Estado de Chile, ayudando así a restablecer el orden tras una serie de conflictos como la lucha por la independencia o la guerra civil entre liberales y conservadores, estableciendo así un régimen basado en el autoritarismo. Además de ser uno de los líderes del bando conservador desde que inició sus andanzas en el mundo de la política, siendo uno de los impulsores no solo de la guerra civil que se vio en Chile, sino también de que su país acabase entrando en guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Portales fue descrito como un hombre que solía caer en gracia, siendo bastante solicitado en distintos círculos sociales por su picardía y su buen sentido del humor, siendo recordado como un comerciante arriesgado y un político bastante valorado dentro de su propio partido, llegando a tener muchos admiradores en su tiempo. Diego también es recordado por su relación con Constanza, pasando a la historia a él como una pareja indeseable, que jugó con los sentimientos de su enamorada, debido a que Portales juró de que nunca más se iba a enamorar ni a casarse con ninguna otra mujer, tras haber perdido a su amada esposa Josefa, algo que acabaría pagando la pobre Constanza, la cual solo quería ser amada por el hombre al que había entregado su corazón. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Diego Portales. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes que hayan jugado con los sentimientos de sus enamoradas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.